tus manos y dile: aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Díselo: aquí estás, debemos mover. Dile: te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Dile: te adoraré, te adoraré. Oh, amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, dile: tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Oh, aquí estás, oh, díselo, sonando mi corazón, te adoraré, venga lo que venga, te adoraré. Oh, te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, decimos: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, no nos cansamos de decirlo: milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, solo tú eres milagroso, abres camino. Díselo creyendo, niño, niña, díselo. Mi Dios, así nada es imposible para Jesús, díselo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Díselo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, tú siempre estás sobrando. Siempre estás, díselo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, Luz en tinieblas. oh, solo tú eres rey de reyes. Solo tú abres camino donde no lo hay. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, Say it with us, say it. You're a way maker, Father, way maker, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. that is true. Oh, I shall not fear. You're a way maker, say it. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, nada me hace falta, díselo, milagroso. Abres camino. No te canses, niño, díselo. Luz en tinieblas, mi Dios. No importa que tan lejos esté, recuerda, Jesús está contigo, recuérdalo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cierra tus ojitos. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Cierra tus ojitos. Deja que Dios sea en tu alma, en tu ser. Así eres. Que tú no eres cualquier niño, tú tienes propósito. Milagroso. Dile, Señor, tú estás con nosotros. Y aunque el mundo esté lleno de temor, Señor, yo confío en ti. Díselo, niño, dile. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Oh, siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Díselo una última vez creyendo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Rey. Él está aquí, amén. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Dile, Señor, gracias por ese sacrificio. Y ahora confesamos juntos. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Oh, y levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro en corros, porque lo que siento hay salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. Aleluya. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, así sabe. Hoy levanto el nombre de Jehová. Dile, no me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, así sabe. Hoy levanto el nombre de Jehová. Vamos. Hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. Y no temeré, no temeré, no temeré. ¿Por qué? Porque Jehová aquí está. Y no temeré, díselo, no temeré, no temeré. Porque Jehová aquí está, díselo, no temeré, no temeré, no temeré. Porque Jehová aquí está. Say I shall not be
shall not fear. I shall not fear. For the Lord is here with me. Say it one last time. I shall not fear. No, I shall not fear. I shall not fear. For the Lord is here with me. Amen. He's here. He's here and He's not leaving. It was a privilege to serve with you. God is here just like He is with you. I hope you enjoyed this time, and soon we will be together. Voy a leer una parte de la palabra que dice así en Mateo 26, 33, se trata de Pedro. Yo creo que usted ya ha escuchado esta historia, es de Pedro, cuando Pedro, muy valiente, Pedro, él se creía así muy valiente que él podía todo, que todo le tenía miedo a Pedro, que él podía vencer a cualquier persona que lo podía ver a su lado, pero en un momento Pedro tuvo su debilidad. En un momento Pedro, cuando se sintió que ya empezó a hablar mucho sus propias palabras, lo empezaron a traicionar. Su actitud lo empezó a traicionar, su forma de cómo hablaba lo empezó a traicionar. Ya no hacía las cosas con todo su corazón al Señor, sino que él hablaba en sus propias palabras. Por eso dice un verso en la Biblia que este pueblo de labios me honran, pero su corazón está totalmente lejos de mí. Vamos a leer la palabra del Señor que dice así, Mateo 26, 33. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Vamos a pasar en el verso 69, 26, 69. Vamos a saltar. Acuérdese que Pedro empezó a prometerle al Señor. Pedro empezó a decirle al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Era uno de los 3 que andaban con el Señor. Pedro se confiaba mucho en su propia inteligencia, en su palabra, en la teoría que él sabía, o quizá en tantos versículos que haya memorizado durante el tiempo que anduvo con Jesús. O quizá tú has llegado a la iglesia y de repente niños, los maestros te dicen, vamos a memorizar un versículo. Y quizá tú eres muy apto para memorizar los versículos, pero los versículos hasta ahí llegaron, que tú te lo memorizaste. Pero es importante, o era importante, que esa palabra que tú estabas memorizando llegara en tu corazón y que llevaras a cabo lo que la palabra estaba escrito. Así que Pedro, vamos a leer el 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirviente se acercó y le dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero lo negó frente a todos. No sé de qué me hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirviente. ¿Quién les dijo a los que estaban por ahí? Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. En otras versiones dice que se parecía Pedro a Jesús. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante los gallos, me negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Muchas de las veces quizá
tú, niño, Génesis, les voy a mencionar los nombres, los que nos están viendo, los que se llaman Génesis, o quizá Henry, o Jacob, o quizá Jeremías, o Isaías, o quizá Jacob. Muchas las veces tú, que quizá escuchabas estas historias, y tú pensabas en tu corazón que esas historias me las tengo que memorizar, como me dice mi maestro en la escuela. No, estas palabras que los maestros le estaban dando a ustedes, estas palabras o estas historias que le estaban contando, estas historias que ustedes estaban memorizando, estas historias un día va a pasar, va a suceder, como en estos tiempos. Pedro nunca pensó que a Jesús le iba a llegar ese momento así, y Pedro empezaba a hablar: no, Señor, no, yo voy a dar mi vida por ti. No, Señor, yo jamás te voy a negar. Yo siempre estaré contigo. Pedro no sabía la prueba, la dura realidad que venía sobre Jesús. Pedro, él hablaba por sí misma. Pedro, él hablaba por su propio entendimiento de lo que él pensaba. Pero él no entendía de qué hablaba el Señor. Y quizá tú has llegado a pensar: no, pues seguir al Señor es fácil. Yo solo tengo que memorizar los versículos. No, de ir a la iglesia es fácil. Yo solo tengo que memorizar unos cantos, cantar unos cantos. No, va a llegar un momento donde tú, niño, vas a quedarte solo. Quizá no va a estar tu mami, quizá no va a estar tu papi, quizá te vas a sentir solo. Pero es ahí donde tú te vas a acordar de las palabras del Señor. Pero quizá tú dijiste: no, pero es que mi mamá siempre va a estar conmigo, me va a cuidar. Pedro pensó que Jesús siempre iba a estar con él. Que al decir Pedro: Señor, me voy a morir por ti, y el Señor va a decir: oh, sí, Pedro, sí, está bien, muere por mí para que seamos amigos, estemos juntos. Claro, Pedro era amigo de Jesús. Pero el Señor conocía que Pedro en su corazón lo iba a negar. El Señor conocía el camino de Pedro. El Señor conoce nuestros caminos. El Señor conoce tu levantar. Aún dice la palabra que el Señor conoce aún los cabellos que tú tienes en tu pelo. Que quizá un día me voy a poner a contar mis cabellos. Tú no los vas a poder contar. Te vas a perder. Pero el Señor lo conoce. Él sabe, Él conocía todo de Pedro. Él conocía a qué hora se dormía, Él conocía a qué hora se levantaba, Él conocía a qué hora Pedro comía, todo conocía. Y Él conocía cuándo iba a negar Pedro a Jesús. Pero fue tan duro al saber que Pedro ya no tenía a Jesús con él. Qué tan duro al saber que Pedro, de tantas historias que había escuchado de Jesús, de tantas parábolas que Jesús le había contado, ya no se hacía vida en su corazón, porque él se sentía un vacío después de haber negado al Señor, después de haber rechazado al Señor. Quizá tu niño, un tiempo tú rechazaste al Señor. Quizá cuando los maestros empezaban a dar la palabra y de repente: yo no quiero escuchar a mi maestro, estoy aburrido, no, yo vengo aquí porque mi mami me trajo. Y quizá tú empezabas a rechazar al Señor. Quizá cuando te preguntabas a la escuela, o quizá te preguntaban tus amigos: tú eres cristiano, mire cómo te vistes, mire cómo te peinas, mire cómo hablas, tú ni dices malas palabras. Y quizá tú dices: no, yo no soy cristiano. Pero tú en tu corazón sabías que tú eres hijo de Dios, sabías que tú venías a la iglesia. Pero en este momento es un tiempo donde tú puedes llegar delante del Señor y pedir al Señor misericordia. Pedir al Señor que quizá tú te has apartado, que quizá tú te has separado de Dios, que quizá tú ya no te ha llegado ganas de hablar con el Señor ni de leer la historia. Pero en este momento tú tienes la oportunidad de llegar, de acercarse a Dios. Señor, quizá tú te puedes postrar ahí. Vamos a tomar un tiempo donde vamos a orar. Puedes postrarte ahí donde estás viendo, con tu mami, con tu papi, y tú le puedes decir a él: Señor,
ya no quiero negarte. Yo quiero acercarme a ti. Vamos a orar. Cierra tus ojitos, levante tus manos al Señor y vamos a repetir esta pequeña oración. Dios te va a perdonar en esta hora. Señor, vengo delante de ti. Que quizás, Señor, me he apartado de ti como niño. Que quizá cuando mis maestros me hablaban, que quizá cuando llegaba a la clase y mi maestro me daba la palabra, yo no quería escuchar, se me hacía todo aburrido. Pero en esta hora, en este momento, reconozco que te he fallado. Me acerco delante de ti pidiéndote perdón, pidiéndote misericordia, que tú me ayudes. Ayúdame, Señor, y que esas historias que yo leía antes, escuchaba antes, que se puedan hacer vida en mi corazón en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga.